Contesta el llamado del Señor. Tú puedes hacer cosas extraordinarias por este mundo. Sé fraile dominico. Solicita información en el convento de los padres dominicos más cercano. ¡El mundo te necesita! Estés donde estés, te acompañamos con la mejor música. Radio Quillabamba, tu mejor compañía. Voz de los que no tienen voz. Escúchanos también a través del internet en www.radioquillabamba.com. Buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos a su podcast Sin Límites. Yo soy Fray Ítalo Herrera y hoy queremos compartir uno de los temas que ha sido una polémica durante estos días, porque el 4 de noviembre de este año, el Dicasterio para la Vida Consagrada, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ha sacado un documento titulado Mater Populi Fidelis, que está aquí, que ustedes lo pueden ver. Bueno, ha habido muchas reacciones sensacionalistas en las diversas plataformas, en las redes sociales, en donde han afirmado cosas que no quiere decir el texto. El texto en sí, para compartirles un poco, hace referencia a una nota doctrinal sobre algunos títulos marianos referidos a la cooperación de María en la obra de la salvación. Y entonces se ha puesto énfasis primeramente en decir que María no se le puede ya usar el título de corredentora o mediadora. Entonces, vamos a ir desentrañando a lo largo de este programa este documento emitido por el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, que es avalado y firmado por el Santo Padre, el Papa León XIV. Entonces, es importante que podamos hacer un análisis concienzudo y además volver a analizar la misma fuente, que es el texto. Muchas veces nos dejamos guiar solamente por unos videos que comentan un resumen o que solo cogen la parte más sensacionalista de la información y le deciden publicarlo, y entonces se vuelven más virales porque arremeten muchas veces contra la iglesia, contra el magisterio y en este caso contra las correcciones que nos da la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces vamos a iniciar con el primer punto, que es la presentación. El documento en su primera parte nos dice, ojo aquí, el texto al mismo tiempo que clarifica en qué sentido son aceptables o no algunos títulos y expresiones que se refieren a María, quiere hacer entender algo sobre la fidelidad profunda a nuestra identidad católica. El primer propósito es aclarar qué títulos han sido malentendidos a lo largo de la historia para reafirmar la verdadera identidad católica. En este sentido, podemos entender que parte de la identidad católica se encuentra el amor a la Virgen Santísima. Inevitable, por supuesto, ¿no? Es una cosa de primordial importancia en el que debemos mantener nuestra identidad para dar a conocer en sentido pleno cuál es el sentimiento y la fe mariana que tiene nuestra Iglesia Católica. Primer objetivo, entonces, la fidelidad a la identidad católica. Y segundo punto, tenemos un particular esfuerzo ecuménico. Bueno, el texto inicia con estas palabras en su segundo párrafo, en donde aparentemente, para quien lo lee maliciosamente, nos quiere decir que primero quiere reafirmar la identidad católica, que ama a la Virgen, y segundo, que tiene un propósito ecuménico. ¿Qué es el ecumenismo para los que nos están viendo y escuchando? Bueno, el ecumenismo, queridos hermanos, es el querer generar una unidad entre todas las iglesias cristianas. Y entonces, en ese entender, podemos decir que pueden ingresar en este aspecto ecuménico
la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, oriental, por supuesto, que está prácticamente a la mitad de todo el ámbito oriental. Nosotros estamos en la parte occidental, pero los ortodoxos es una división que tuvo la Iglesia en el siglo X, más o menos, y que ha tomado otras perspectivas, pero que dentro de la comunión con la Iglesia Ortodoxa tenemos la fe a María, junto con otras iglesias que han conservado como parte de la tradición la devoción mariana. Por ejemplo, las iglesias anglicanas. El anglicanismo conserva también una adhesión filial a la creencia en María como cooperadora y partícipe de la salvación. Bueno, estas dos iglesias, la ortodoxa y la anglicana, y también con las iglesias protestantes. Y vamos a ampliar un poco más el término de protestantes. Si bien es cierto, estrictamente hablando, el término protestante hace referencia, por ejemplo, a las iglesias luteranas, que en el Perú no son tan conocidas, a las iglesias metodistas, a las iglesias calvinistas, también están dentro del protestantismo las anglicanas. Sin embargo, a raíz de esta separación que hace el protestantismo con Martín Lutero hace muchos años, también nacen lo que después conoceremos como iglesias pentecostales, iglesias adventistas, iglesias carismáticas, y entonces surge un elenco enorme de creencias sobre Cristo, sobre la fe, sobre la iglesia, y que tiene este texto, dice, como un trasfondo, también un propósito ecuménico, de reafirmar la verdadera creencia en María sin alterar su papel dentro de la historia de la salvación. Y uno podría decir, pero bueno, entonces tiene un propósito de querer igualarnos a las iglesias evangélicas, que por nada del mundo creen en María como partícipe de la historia de la salvación. Si lo hacemos desde esa perspectiva y desde esa lectura, podemos caer, queridos hermanos, en pensar que la iglesia se está protestanizando. Y no es así. La iglesia en este documento trata de explicar correctamente el uso de los títulos que le podemos dar a la Santísima Virgen. Bueno, entonces, primeros propósitos. El primero, mantener la identidad católica, fundamental. El segundo, hacer un particular esfuerzo ecuménico con las demás iglesias cristianas. El ecumenismo solo hace referencia a las iglesias cristianas. El diálogo interreligioso, en cambio, hace referencia a una comunión no solo con las iglesias cristianas, sino también con otras religiones que profesan el amor y la adhesión a otro Dios, que no es el caso, el de ahora. Muy bien. Uno de los mecanismos base que va a poner el documento, llamado y titulado Mater Populi Fidelis, es que existen algunos grupos, escuchen bien, que hay un montón de grupos cristianos que veneran a la Santísima Virgen, con una reflexión mariana, en donde han hecho publicaciones de nuevas devociones e incluso solicitudes de dogmas marianos, que no presentan las mismas características de la devoción particular y popular, sino que en definitiva proponen un determinado desarrollo dogmático y se expresan intensamente a través de redes sociales, despertando con frecuencia las dudas en los fieles más sencillos. ¿Qué quiere decir esto? Que la Iglesia trata en este acápite de aclararnos que al dicasterio para la doctrina de la fe, ¿qué es el dicasterio para la doctrina de la fe? Vamos a decir, es el departamento, es la sección que tiene la Iglesia Católica para hacer el desarrollo doctrinal a través de los depósitos de la fe, que son la Sagrada Tradición, una riqueza que tiene la Iglesia Católica y que las iglesias protestantes lo han perdido, y además las Sagradas Escrituras. Entonces, bajo ese criterio, dentro del movimiento popular, la religiosidad popular, los cristianos de a pie, empieza a emerger el deseo del amor a María Santísima. Y entonces se empiezan a formular dentro del pueblo fiel
un deseo particular de poner la imagen de la Santísima Virgen con algunas peculiaridades. Parte de esto fue lo que antes no estaba proclamado dogmáticamente como la Inmaculada Concepción, que nace del sentir popular y que luego se hace una reflexión teológica, espiritual, bíblica, profunda sobre los simientes de esta prerrogativa que se le da a la Virgen María, para que la podamos proclamar como Inmaculada en la Concepción. Entonces, este dogma nace en el pueblo, igual que el dogma más reciente y el último de todos, que es la asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma a los cielos. Esta declaración, queridos hermanos, también ha sido una formulación no solamente de la piedad popular, que ama a María, sino además de un trabajo concienzudo y reflexionado de la Iglesia a través del magisterio y de la teología. La teología es el estudio de Dios. Entonces, lo mismo que ha sucedido con estas declaraciones dogmáticas es lo que quiere hoy día recalcar el dicasterio para decir que, al igual que estas nuevas cualidades que atribuyen a la Virgen Santísima, existen otras formulaciones que no solo lo ha hecho el pueblo fiel, ojo aquí, sino que también lo han hecho movimientos marianos con un discernimiento mucho más profundo y que lo han ido compartiendo en redes sociales. Ahora estamos en una era pues en donde la tecnología prima, y entonces lo importante aquí es hacerse conocido, ganarse likes, compartir visualizaciones solamente con el hecho de poner una portada polémica, ¿no? Pero bueno, no es este nuestro caso. Entonces, le llegan muchas solicitudes a este dicasterio para declarar dogmas, pero él dice que no, que ha habido una malinterpretación de algunos títulos de la Virgen y que está aclarando al pueblo fiel más sencillo, que reclama una explicación más clara sobre estos títulos que se van gestando no solo en la Iglesia, sino también en los grupos y la fe mariana de nuestro pueblo de Dios. Muy bien, esto es la presentación con la que introducimos el texto, que lo hace el cardenal, el prefecto, Monseñor Víctor Manuel Fernández, ¿no? Que es un mexicano que ha tomado la cabeza en este dicasterio. Bueno, entonces, vamos a iniciar con el número 2 de la introducción, que es ya la parte principal de este texto. Dice: algunos de los títulos ya aparecen en los santos padres, que se han heredado a lo largo de los siglos y que hoy día no se usan con precisión. ¿A qué hace referencia cuando el texto nos dice hay algunos títulos de la Santísima Virgen como corredentora? Alguna vez ustedes han escuchado en casa, en la parroquia, cuando hemos rezado rosario en la familia: pidamos a María, que es la corredentora, que nos ayuda a la salvación. Muchas veces hemos escuchado estos términos en casa, con la familia, con los hermanos en la comunidad cristiana, y que hemos hecho nuestro esta atribución a la Virgen. Pero dice aquí el dicasterio que aparecen muchos de estos títulos no solo ahora, sino también en la antigüedad. O sea, cuando se habla de los santos padres o de la época patrística, hacemos referencia hace ¿cuántos años atrás? En los primeros siglos de la Iglesia. ¿Cuándo fue fundada la Iglesia? ¿Hace cuántos siglos? Hace 21 siglos atrás. Entonces, las primeras comunidades cristianas, los primeros obispos de las primeras comunidades cristianas, son los padres de la Iglesia que han ido cimentando nuestra fe. Esto quiere decir que muchos de los títulos de la Virgen María ya existían en la antigüedad, pero que ahora se produce una comprensión errónea de la figura de María sobre algunos ámbitos cristológicos, o sea, que tiene que hacerse una reflexión cristocéntrica en donde se analiza el papel de Cristo, también eclesiológica, en donde participa la función de la Iglesia, y finalmente antropológica sobre nuestro proceder en la vida humana. Bueno, entonces inicia este proceso tan importante y va a decir que en los primeros siglos de la Iglesia
han existido deseos de dogmatizar, o sea, de hacer una fe firme y que toda la iglesia está obligada a creer, de algunos elementos principales de la fe católica heredados de las comunidades cristianas sobre la Virgen María. Y en ellos podemos encontrar los siguientes. Ojo aquí. Se interesaron principalmente los santos padres, la patrística, en la maternidad divina. 1. María como Madre de Dios. Segundo, en la virginidad perpetua. Tercero, en su perfecta santidad, que es libre de pecado a lo largo de toda su vida, ¿no? Y por último, su función como la nueva Eva. Estos 4 elementos, ojo aquí, son los principales que la iglesia primitiva ha ido formulando a lo largo de los años y luego se ha creado una definición dogmática. Celebramos nosotros a María como Madre de Dios, no porque María también sea Dios, sino porque María ha dado a luz no solo a la parte humana de Jesús, sino también a la parte divina, primero que todo. Segundo, la virginidad perpetua. Por eso, cuando nos referimos a María, siempre decimos la Virgen María. No sé si ustedes han caído en ese elemento tan común hoy en día, ¿no? Hoy en día ya no valoramos las palabras, sino que a veces las repetimos mecánicamente y no nos damos cuenta, pues, ¿no? Seguimos perdidos muchas veces en este ámbito. Bueno, nosotros, dice aquí, que heredamos la virginidad perpetua en una reflexión que hicieron los santos padres. Virginidad antes del embarazo, antes del parto, virginidad durante el parto y virginidad después del parto. Su perfecta santidad, o sea que la iglesia en sus primeros siglos proclamaba que María había vivido una vida siempre en gracia. Y finalmente la participación de María y su función como nueva Eva. A lo mejor de entre todos los que hemos hablado, la participación de María como nueva Eva es el que se ha echado al olvido y que si nosotros leemos los textos de los santos padres, los textos más antiguos de la iglesia, podemos encontrar que recalcan mucho la función de María como nueva Eva. ¿Y a qué hace referencia esto, padre? Usted nos está hablando como si supiéramos de qué trata esta perspectiva que tenían los padres de los primeros siglos de la iglesia. Bueno, cuando se habla de María como nueva Eva es haciendo referencia a que por una mujer, en este caso Eva, obtuvimos el pecado original y salimos del paraíso. Y por otra mujer volvemos a acceder a la salvación mediante Jesucristo, porque ella es el recipiente, la fuente donde se va a gestar la humanidad de Jesús y que por otra mujer nos viene la salvación al mundo. Son discernimientos que han hecho los padres de la iglesia y que hoy los compartimos. Entonces, han sido estos 4 puntos principales. En ninguno de ellos mencionamos, por ejemplo, la asunción de la Virgen, que es un dogma proclamado por la iglesia y que hoy creemos y celebramos solemnemente el 15 de agosto. ¿Por qué? Porque esta definición de la asunción de la Virgen nace posteriormente, no nace en los primeros siglos de la iglesia. Entonces, bajo ese mismo criterio, podemos entender ahora de lo que quiere decir hoy este documento y que aparte de estos títulos principales y primordiales que han aparecido en los primeros siglos de la iglesia, hoy, en el siglo XXI, aparecen otros, como los de corredentora y como los de mediadora de todas las gracias. Entonces vamos a un corte comercial y volvemos para seguir desentrañando este texto que está muy interesante y al cual debemos abocarnos para irnos a las fuentes y no a las alocuciones un poco sensacionalistas que nos brindan las redes sociales. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres.
El Seminario Mayor San Juan María Vianney hace una cordial invitación a los jóvenes que desean ser sacerdotes a formarse en esta prestigiosa institución eclesiástica que tiene su sede en la ciudad de Puerto Maldonado. El Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado necesita de jóvenes como tú, valientes y arriesgados por la causa de Jesucristo. Ven y sé parte de esta hermosa aventura. Mayores informes en la parroquia de tu localidad. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Hijo, tú debes ser militar. No, querido. Nuestro hijo está para abogado. No, papás, yo quiero ser fraile. ¿Fraile? Sí, sacerdote dominico. ¿Qué cosa? ¿Un hijo cura? No. Piensa lo que estás diciendo, muchacho. Ya, dejen tranquilo a ese chico. Muy bien, muchacho. Haz lo que tu corazón te señala. Vamos, joven. Contesta el llamado del Señor. Tú puedes hacer cosas extraordinarias por este mundo. Sé fraile dominico. Solicita información en el convento de los padres dominicos más cercano. ¡El mundo te necesita! Entonces retornamos con este punto principal dentro de este nota doctrinal que nos hace el dicasterio para la doctrina de la fe, y dice que una de las grandes títulos o uno de los grandes ámbitos en donde ahora se ha malinterpretado alguno de los títulos de la Santísima Virgen es, adivinen en qué espacio, en el espacio sobre la salvación de Jesucristo, y que ponen a María como una mediadora o corredentora, ¿no? Entonces la Iglesia está tratando de corregir esta desviación doctrinal que se ha suscitado en el pueblo de Dios. Entonces, este elemento nos hace ver que para usar el término corredentora, ya los santos padres, esto más o menos en el siglo X, ya se va usando este título para María. Pero María, ¿por qué corredentora? Porque participa en la historia de la redención. No es ella la protagonista y la que redime a los demás, o que redime con Jesús. Está Jesús y María al mismo nivel, y entonces los dos pueden redimir. No es así, sino que este título se venía dando ya desde la antigüedad. ¿Por qué? Porque María participó en la historia de la redención, primero al decirle sí al ángel, que es la voz de Dios, que le anunciaba que iba a ser madre del Salvador. Ese sí fue un sí de cooperar con la voluntad de Dios. Y segundo, el sí de María al estar al pie de la cruz para recibir el cuerpo de su Hijo crucificado, que murió para la salvación de todos. Entonces, son dos aspectos, el inicio y el final de la historia terrenal de Jesús, cuando se ve partícipe a la Virgen María, y entonces podemos entender que es ella quien ha estado acompañando a Jesús en este proyecto de salvar al mundo. Y entonces esta cooperación de María es muy significativa. Por eso la Iglesia va a corregir estos títulos de corredentora. Y entonces ahora entramos al meollo del asunto, hermanos. A ver, nos dice que el título de corredentora ya aparece en el siglo XV como la corrección a la invocación de María como redentora. O sea, que en la antigüedad, hace 5 siglos atrás, a María no se le decía corredentora, sino que más al contrario se le decía como redentora. Pero esto no porque María redimía o salvaba a la humanidad, sino porque era la abreviación de María como madre del Redentor. Entonces, si María era madre del Redentor, la decíamos a ella como María la Redentora. Y entonces se intentó
rescatar y corregir en ese momento esta alocución que traía malos entendidos en la comunidad cristiana. Y entonces dice, no, si seguimos perpetuando la palabra de redentora en las comunidades cristianas, aunque sea una abreviación de María, Madre del Redentor, se va a generar una confusión fuerte con los fieles, y entonces corregimos, y la corrección que en ese momento se vio conveniente era lo de corredentora, y que ya se ve en San Bernardo y en otras notas litúrgicas anónimas durante estos siglos. Y es ahí donde el título de María como corredentora va a ir creciendo, se va a ir expandiendo por toda la iglesia, y entonces va a haber solicitudes a la iglesia, al dicasterio para la doctrina de la fe, o en aquel momento, ¿no? El dicasterio de la que regulaba, ¿no?, el oficio, el Tribunal del Santo Oficio, que regulaba las notas doctrinales de la iglesia hoy en día. Y yo quisiera hacer a lo mejor una comparación un poco vaga sobre estos títulos que han sido corregidos sobre María, y uno de ellos es uno que no hemos escuchado nosotros, pero que existía en la historia de la iglesia y que por la corrección ha caído en desuso, y hoy día ya no se tiene información al respecto. Por ejemplo, el título de María Virginum Sacerdotalis, ¿no? María como Virgen Sacerdotal. Era un título que la iglesia en el siglo XVIII, XIX, intentó atribuir a la Virgen Santísima, y que la iglesia en sí, el magisterio, aceptó como una devoción que nacía en el pueblo de Dios, María como una virgen sacerdotal. Pero entonces, ¿qué sucedió? Que se fue malinterpretando este título y empezó a realizarse iconografías, imágenes, bultos, con la imagen de la Virgen María vestida como sacerdote. Entonces, es una cosa interesantísima, ¿no? Empezó a difundirse tanto, y empezó a difundirse la imagen de la Virgen vestida de sacerdote, que la iglesia tuvo que regular esta creencia popular y determinó que María, Virgen sacerdotal, no hacía referencia a María como ejerciendo el ministerio sacerdotal ordenado, sino que María ejercía el sacerdocio común que tenemos todos los fieles por el sacramento del bautismo. Interesantísimo, ¿no? Creo que esto es una cosa muy profunda, muy importante, y creo que debemos nosotros ser conscientes. Aquí no se ha hecho muy conocido este tema, pero que tiene muchas repercusiones, y creo que debemos tratarlo concienzudamente y yendo a la base. Y entonces, con ese propósito, volvemos al texto. Se hizo una propuesta al entonces cardenal Joseph Ratzinger, quien después va a ser ¿quién? El Papa Benedicto XVI. Yo considero que dentro de los prefectos para la doctrina de la fe, Joseph Ratzinger ha sido uno de los más preclaros hombres que han profundizado el aspecto doctrinal, y que también han comenzado este cambio de la iglesia que era tan necesario, que sufría por todo lo que iba viniendo y todo lo que se iba destapando a lo largo de los siglos, ¿no?, de los años. Bueno, Joseph Ratzinger recibe esta notificación en donde muchos fieles piden que se declare como dogma el título de María como corredentora de la salvación. Y Joseph Ratzinger, el futuro Papa Benedicto XVI, va a responder con un no rotundo. El significado preciso de los títulos no es claro, y la doctrina en ellos contenida no está madura. Una doctrina definida de fe divina pertenece al depósito de la fe, es decir, que está revelado en la sagrada tradición y en la sagrada escritura. Entonces, no hay suficientes argumentos bíblicos
no hay suficientes argumentos teológicos y de tradición que aseguren una correcta disertación sobre este título de María como corredentora. Qué profundos estas palabras, ¿no? Y además, no solo Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, sino el Papa Francisco, en una de sus homilías, va a declarar que María, nuestra madre, nunca quiso ocupar el espacio y el protagonismo en la historia de la salvación. No quiso ser ella quien reemplazara a Jesús, sino que ella no se proclamó como redentora, sino como discípula, la hija del Hijo. Entonces es una maravilla espléndida, ¿no?, que nosotros estamos discerniendo ahora. María es la discípula de Jesús, la primera salvada. María es la que gozó de esa salvación que Jesús nos hizo a toda la humanidad, comenzando por su madre. Y estas reflexiones no quiere mellar para nada el papel tan importante que tiene la Virgen María en la Iglesia. El mismo texto nos dice que no quiere hacer sentir menos o hacer sentir a la comunidad cristiana que se está deteriorando la imagen de la Virgen. No, se está corrigiendo algo que exclusivamente le pertenece a Jesús y que nosotros también debemos querer, creer y compartir, porque no hay mayor gloria que la de un hijo deseado por una madre. La madre quiere la gloria de su hijo, y cuanto más nuestra Madre Santísima, que no solo es perfecta en la vida material, sino en la vida espiritual. Bueno, el Papa Francisco y el Papa Benedicto rechazan esta disposición como un dogma y mantienen, cosa que ahora se corrige después de muchos años después, pero mantienen que se siga difundiendo esta devoción a María como corredentora, pero aplicando el sentido original. Y es ahí donde vamos a responder una de las grandes polémicas. Las grandes polémicas dice, para que estemos enterados, dice: la Iglesia ha prohibido decir a María como corredentora o mediadora. Falso. La Iglesia ha prohibido ahora venerar a la Santísima Virgen. Ya no hay espacio para la Virgen en la Iglesia Católica. ¿Eso qué es? Falso. No es verdad, hermanos. No se dejen llevar por el sensacionalismo. ¿Qué nos dice el dicasterio? Dice que se puede seguir usando esta expresión de María como corredentora siempre y cuando esté clara el propósito que tiene este título y su desarrollo principal, que no se genere o se distorsione el sentido original que se propuso en los siglos en donde este título de la Virgen empezó a germinar. Nos dice, cuando una expresión como la de corredentora requiere muchas y constantes explicaciones para evitar que se desvíe de su significado correcto, no presta un buen servicio a la fe del pueblo de Dios, sino que se vuelve algo inconveniente. En vez de ayudarnos, perjudica al discernimiento del pueblo fiel. Qué precisión para dar estas palabras. Estos no prohíben que se siga usando. Si en la comunidad local, si en la iglesia, en la parroquia, en tu movimiento, se entiende correctamente el sentido de María como corredentora, no en el sentido que Jesús necesita obligatoriamente a María para realizar la salvación, no, sino que María está subordinada a Jesús y que es ella que ha querido estar al servicio de Jesús para ser partícipe, primero ella, de esta salvación que nos brinda Jesús. Si no existe una desviación en el entender de este título de corredentora, se puede seguir usando. Pero parece ser que en el pueblo fiel ha caído en una gran transgiversación de este término. ¿Por qué? Lo podemos entender poniendo un ejemplo analógico que vamos a hacer ahora. Cuando uno entra a una iglesia,
a veces sucede que preferimos ir a las imágenes, a la cruz. Me ha sucedido ocasiones conocer parroquias, capillas, en donde tú entras y lo primero a donde va el pueblo fiel no es a Cristo que está presente realmente en la Eucaristía, no, sino se va directamente a llevarle flores, una oración, a la imagen de los santos, a una cruz, a la imagen de la Santísima Virgen, y a veces no se acuerdan del mismo Jesús que sí está presente en la Eucaristía, en el sagrario. Y entonces, ¿tenemos que corregir o no esta práctica que se ha hecho muy común en la iglesia? Bueno, tenemos que corregirla, porque aunque sea más sensible las imágenes, las efigies de los santos, de la Virgen o del Señor, ahí solamente está una representación, no está el mismo Jesús, no está la misma Virgen, no están los santos. Nos hacen recordar a ellos y pedimos su intercesión, pero donde sí está es en la Eucaristía. Y entonces esta desviación que sucede en el pueblo de Dios, la iglesia lo va corrigiendo. Cuando nosotros a veces entendemos que, por ejemplo, Jesús necesita a María, y si Jesús no me salva, me va a salvar María. Esa es la deducción que sacamos muchas veces nosotros. No sé si ustedes han escuchado estos cuentos, anécdotas, que se narran en las parroquias, que nos heredan nuestras abuelitas, nuestros familiares o los creyentes, incluso los pastores en sus homilías, los sacerdotes, nos dicen, que Jesús estaba en la puerta junto a San Pedro y San Pedro no dejaba pasar a algunos al cielo, y es ahí donde aparece la Virgen Santísima y debajo de su manto, ocultos, lleva a un montón de personitas al cielo y los deja entrar. Y entonces San Pedro se queda impactado, oye tío, ¿qué está pasando, no? Y Jesús dice, así es mi madre. No sé si han escuchado eso, incluso se han hecho imágenes alegóricas, infantiles, caricaturas para poder compartirlo con los niños. Bueno, les comento que hace referencia en el fondo que está mellando la misericordia tan grandiosa de Jesús, ¿no? Si entendemos a María como la que nos ayuda mucho más que Jesús, entonces está mellando y está poniendo en duda el papel misericordioso de Jesús. Qué cosa tan perfecta, ¿no? Qué discernimiento tan claro. Si esto es así, debemos corregirlo. O aquellas atribuciones que hacíamos de María como la puerta trasera. María es la puerta trasera donde puedes entrar al cielo. María es la ventana. Si bien es cierto, no, la puerta es Jesús, pero si queremos, podemos saltarnos esa puerta y entrar por la ventana. Y no es así. El dicasterio está aclarando, en comunión con el Santo Padre, que es necesario esta corrección a este título de María como corredentora. María, si se entiende correctamente, cumple esta función dentro de la iglesia. Y finalmente está el título de mediadora. También se solicitó que sea definido dogmáticamente como María la mediadora universal. Sin embargo, el Papa Benedicto XV no accedió, porque existe una cosa ahí. Ya no es exclusivizar este término. El único redentor es Jesús y por ende María no puede ser ni corredentora ni redentora. ¿Por qué? Porque este título exclusivamente pertenece a Jesús. No. En cambio, en el título de mediadora hace otro discernimiento el dicasterio. Dice que todos somos mediadores. Todos somos una mediación de la actuación de Dios para salvar al mundo. Jesús, la Santísima Trinidad, necesita de nosotros, porque en la teología se llama la acción trascendente de Dios. Dios no actúa mágicamente. Dios no viene con relámpagos y con truenos y nos sorprende. Dios actúa a través de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras manos, de nuestro esfuerzo. Todos podemos ser mediadores para alcanzar esa salvación que Jesús nos ofrece.
No podemos ignorar, nos dice el dicasterio, que es una palabra muy común el decir mediación. No está tan restringida como lo de redención o de redentor o de corredentora, sino que la palabra mediadora o mediación tiene varios significados en la vida social y por ende también en la vida eclesial. Hace referencia que puede ser una cooperación, puede ser una ayuda, puede ser una intercesión. Por lo tanto, no es que María sea la única mediadora, sino que todos podemos ser mediadores en el Hijo, en Cristo. Pero aquí aclara de que no solo se quiere decir de María como mediadora, sino que quiere decir que María quiere ser mediadora de todas las gracias. No gracias como cuando decimos gracias por algún favor recibido, no, Señor. Sino hace referencia a gracia de aquel disposición de Dios que recibimos en diversas partes de nuestra vida. Y dentro de la iglesia está el discernimiento de la gracia, como primero la gracia actual, la gracia santificante y la gracia sacramental. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial. Vamos a volver con más de este tema para finalizar ya con una reflexión profunda y concienzuda sobre este texto Mater Populi Fidelis. ¿Aló? Hola. Vamos, joven, contesta el llamado del Señor. Tú puedes hacer cosas extraordinarias por este mundo. Sé fraile dominico. Solicita información en el convento de los padres dominicos más cercano. ¡El mundo te necesita! El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. El Seminario Mayor San Juan María Vianney hace una cordial invitación a los jóvenes que desean ser sacerdotes a formarse en esta prestigiosa institución eclesiástica que tiene su sede en la ciudad de Puerto Maldonado. El Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado necesita de jóvenes como tú, valientes y arriesgados por la causa de Jesucristo. Ven y sé parte de esta hermosa aventura. Mayores informes en la parroquia de tu localidad. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Muy bien, y volvemos entonces con la parte final de nuestro podcast Sin Límites. Y es un tema definitivamente muy extenso, un tema de mucha profundidad. Ha generado en muchos católicos, vamos a decir, marianos, aferrados a la doctrina cristiana e incluso aferrado a las doctrinas que se conservaban desde la antigüedad, o incluso otros que están empezando a adherirse a algunas apariciones marianas que han sucedido estas últimas décadas. Por ejemplo, yo estaba leyendo el tema de la aparición de Nuestra Señora de la Salette y tiene revelaciones muy fuertes. Vamos a equipararlo con las revelaciones que vieron los pastorcitos con la Virgen de Fátima, en donde les revela 3 secretos, ¿no? Y uno de ellos es una guerra, una destrucción. Bueno, la Virgen de la Salette, para ellos, ha proclamado algunas desviaciones de la verdadera fe y en este caso lo asimilan a esta realidad que está sucediendo hoy con este texto, este documento doctrinal que ha emitido la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero hermanos, no debemos nosotros mirar con superstición algunas apariciones que no han sido proclamadas todavía como dogmas de fe, que han sido promovidas por la Iglesia, no, sino que debemos leer con un corazón abierto a la vida de Cristo, abierto a la vida de la fe y por supuesto siempre amando a la Virgen. ¿Por qué? Porque nos dice aquí el texto: ninguna persona humana, ni siquiera los apóstoles o la Santísima Virgen, puede actuar como dispensador universal de la gracia.
nadie nos va a dar la gracia más que Jesús, más que Dios, más que la Santísima Trinidad. Y esta se derramó al mundo por la encarnación del Hijo de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, María no debería ser considerada como la mediadora universal de las gracias, como si tuviéramos que depender de María para alcanzar la gracia de Jesús, sino que más bien es María la abogada que solicita a Jesús que nos dé a toda la humanidad la gracia que necesitamos. Incluso dice que debemos usar el título de María como María, la abogada de la gracia, ¿no? La madre que da esta solicitud a Jesús para que los demás hijos puedan alcanzar esta gracia santificante que necesitamos para la salvación. Y entonces dice que debemos tener estos criterios fundamentales como parte del discernimiento cristiano para mantener una verdadera fe mariana. O sea, dice que tenemos que tener estos criterios fundamentales para decir que estamos velando por una verdadera fe mariana dentro de la iglesia. Primero, reflexionar cómo María favorece a nuestra unión con Cristo, pero que no evita una unión inmediata entre el creyente y Dios. María no hace una limitación para nosotros poder conectarnos directamente del corazón del creyente al corazón de Dios. María es partícipe, María más bien nos ayuda, no es un obstáculo. Pero tampoco es necesario solicitar a María su ayuda cuando queremos nosotros directamente comunicarnos con Dios Padre o con Cristo. Segundo, todo influjo salvífico de la Santísima Virgen sobre los hombres no dimana de una necesidad ineludible, sino de un divino beneplácito. ¿Qué quiere decir en palabras cristianas? No es lícito presentar la acción de María como si Él, Jesús, necesitara de María para obrar la salvación. Jesús no necesita de María. La salvación se puede obrar con o sin María, hermanos. No es preeminente, ni Jesús está subordinado a María para poder salvar a la humanidad. No es así. Y tercero, debemos entender la mediación de María no como un complemento para que Dios pueda obrar plenamente, porque María no quita ni añade nada a la dignidad y a la eficacia de Cristo. María no reemplaza al Señor en algo que Él no haga. Entonces, Jesús no es misericordioso, María lo reemplaza en la misericordia. Jesús no puede salvar a los más pecadores, entonces María lo sustituye. No. Tampoco es que María perfecciona como si la salvación de Jesús fuera algo imperfecto. No. Sino que María simplemente es un instrumento eficaz para también llegar al mismo Jesús que es la salvación. Ella no quita ni añada nada a la dignidad y a la eficacia de Cristo. Si ella acompaña una acción de Cristo por obra del mismo Cristo, de ningún modo se le puede equiparar poniéndole en la misma paralela. La Virgen y el Señor no están al mismo nivel. Jesús siempre va a ser el culmen, como dice el Concilio Vaticano II, va a ser la cima de nuestra vida cristiana. No lo es la Virgen María. Y nosotros, por lo tanto, debemos tener una mirada dirigida a ella que no nos distraiga de Cristo. Debemos amar primero a Cristo y por ende, como consecuencia de nuestro amor primero a Cristo, van a ser nuestro amor a la Virgen María. ¡Qué precioso! No sé si ustedes en el matrimonio alguna vez han escuchado, primero que ame a Dios y luego que te ame a ti y encontrarás un buen esposo, una buena esposa. Este primer amor hace referencia a que, claro, debemos amar primero a Dios, nuestro Señor, antes que la humanidad, por supuesto. Entonces, si nos distrae de Cristo, está mal entendida nuestra fe mariana. O por ejemplo,
cuando ponga al mismo nivel del Hijo de Dios, queda fuera de una dinámica propia de la fe auténticamente mariana. No se puede equiparar al Hijo con María, que es la hija del Hijo. María es la hija del Hijo. Qué cosa tan maravillosa, tan profunda, ¿no? Y a veces sucede que el amar tanto a María puede generar una desconexión personal con Jesús. Entonces, como asumimos que vamos a Jesús por María, como esa frase tan conocida, a Jesús por María, que muchas veces se sigue citando hasta el día de hoy en las prédicas, en las doctrinas de la iglesia, en muchos espacios pastorales. Si, por ejemplo, nosotros pensamos que siempre por María llegamos a Jesús y nunca nos dirigimos a Jesús directamente, estamos cayendo en este error. Es verdad, oremos a María para llegar a Jesús, pero también tenemos la capacidad de orar directamente a Jesús, a Dios. Entonces, eso es importante. Decide, en este sentido, el dicasterio decir, por último, que ha estado emitiendo un elenco de documentos para regular incluso las apariciones de la Santísima Virgen, que muchos de ellos son grandemente recurridos, ¿no? Hacen infinitas peregrinaciones, pero que no han sido aprobados por la Iglesia, como por ejemplo la aparición de Garabandal, la aparición de Medjugorje, la aparición de la Salet. Son distintos lugares y de seguro un montón de apariciones más que la Iglesia no ha aprobado hasta el momento. Pero dice el magistrado de la Iglesia, dice el dicasterio, existen apariciones de la Santísima Virgen, que hay que regularlos todos con el documento anterior. Segundo, nos dice que aún si la Iglesia hubiera puesto el nihilo obstal, esto quiere decir que no hay ningún obstáculo para creer en esa aparición, no están obligados todos los fieles de la Iglesia a creer, sino solamente los que se sienten convencidos de la fe que les genera esa aparición. Entonces, la Iglesia puede dar su venia para que se sigan dando las peregrinaciones en estos lugares donde se ha aparecido a la Santísima Virgen, pero no por eso nosotros estamos obligados a creer en esas apariciones y estamos obligados a creer en las visiones y sentencias que hace en ese entender la Virgen a los videntes que tienen la gracia de tener este evento sobrenatural. No estamos obligados, porque tiene que hacerse un estudio profundo, concienzudo, reflexionado y también orado sobre estas apariciones. Entonces, es un tener cuidado con respecto a esto. Finalmente, podemos decir que, en cierto modo, la fe de María, sobre la base del testimonio apostólico de la Iglesia, se convierte sin cesar en la fe del pueblo de Dios en camino. Y cierra este documento, esta nota doctrinal, con un subtítulo que dice María, Madre del Pueblo Fiel, Mater Populi Fidelis. ¿Por qué María, Madre del Pueblo Fiel? Porque es en el pueblo fiel que ama a María, en donde se van creando, van germinando, como en nuestros campos, este amor a María y por ende estos títulos. Es el pueblo que ama tanto a la Santísima Virgen, es el pueblo fiel de donde ella es madre, que hace nacer en sus entrañas estos nuevos discernimientos doctrinales, espirituales, piadosos, que se van desarrollando a lo largo de la historia. Es en el cristiano de a pie, en el cristiano que invoca a la Madre de Dios, es el cristiano que cree en un Jesús que ha sido crucificado y que ha padecido el sufrimiento y la muerte como muchos de nosotros. Es aquel cristiano que trabaja, que está en constante comunicación con el mundo, pero que en el fondo de su corazón tiene un anhelo grande de amar a Jesús, a Dios y por ende también a la Santísima Virgen. Por eso María es madre del pueblo fiel.
es madre de todos aquellos cristianos que deciden amar a Jesús con sincero corazón. Pero además también todo lo que va surgiendo en el pueblo, en la comunidad cristiana, tiene que ser discernido no solo por el magisterio de la Iglesia, sino también en una oración, en un desarrollo bíblico de la tradición, muy bien formulados. Y a mí me da pena poder leer muchísimos comentarios en las redes sociales, muchos videos, muchas páginas, que están alentando una división interna en la Iglesia, diciendo que la Iglesia hoy está queriendo hacerse protestante, que está adquiriendo los pilares que en su momento Martín Lutero quiso quitar de la Iglesia y que está comenzando un nuevo camino en donde vamos a convertirnos en evangélicos, en adventistas, y no es así. La Iglesia sigue amando profundamente a María. La Iglesia cuenta dentro de su depósito de la fe con la sagrada tradición que no poseen las iglesias protestantes ni las iglesias evangélicas, hermanos. Esto es muy profundo y que debemos también nosotros discernir junto al magisterio y creer en nuestros pastores que quieren lo mejor para nosotros. Así que sigamos pidiendo la intercesión de María, Madre del pueblo fiel, Madre de todos los creyentes. Bueno, ha sido un poco la disertación que hemos tenido hoy en nuestro podcast, ha sido un poco compartir con todos ustedes este gran espacio para que podamos formarnos y ser parte siempre de esta reflexión mariana que tiene su cimiento en Cristo para seguir adelante. Muy bien, vamos a dar gracias a Dios a través de la Virgen Santísima y vamos a pedir al Señor que siempre nos bendiga. Bueno, hasta la próxima, queridos hermanos. Los esperamos en el siguiente podcast, Sin Límites. Nos vemos. Desde la ciudad de Quillabamba, capital de la provincia de la Convención, departamento del Cusco, República del Perú, Radio Quillabamba. Emisora del Centro de los Medios de Comunicación Social para la evangelización, educación popular y promoción social del pueblo convenciano. OAX7Q, banda internacional de 60 metros, 5025 kilociclos, onda corta. OAX7M, banda de 90 metros, 1210 kilociclos, onda media. OCZ7E, 91.1 megaciclos, frecuencia modulada. Sintoniza usted Radio Quillabamba, emisora católica de educación popular, que une su voz a las de la Coordinadora Nacional de Radio, CNR, y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, para la comunicación y defensa de los valores, cultura, fe y organización del pueblo convenciano y latinoamericano. Desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche queremos ser para usted un medio de comunicación y centro de participación. Porque hablando se entiende la gente y participando se construyen los pueblos. Radio Quillabamba, voz de los que no tienen voz. Tera imatikaiga chimeriegi. Yoga kashiri atake yanaitanai inkite. Atake omagaganida. Chapinitanai intiri kameti pimaganai.